La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. El desarrollo de fármacos ha sido fundamental para combatir las patologías de los seres humanos. No obstante, su uso no podría solo curar los males, sino también generar otros peores. Este ensayo se desarrollará partiendo del órgano principal encargado del metabolismo de los fármacos, que es el hígado, quien produce bilis, proteínas y factores coagulantes. Regula la glucosa en sangre, ayuda al organismo a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar toxinas. La acción de los fármacos sobre las enzimas y rutas metabólicas que pueden ser inducidas o inhibidas, según sus interacciones químicas. Finalmente, los efectos adversos que provocan, como la hepatotoxicidad, afecciones al tracto gastrointestinal y alteración de la composición de la microbiota. Durante la clase he reflexionado sobre cómo funciona nuestro cuerpo. A pesar de que sea algo que está todos los días con nosotros, casi nunca nos podemos pensar en una determinada manera de cómo ocurren los procesos en nuestro cuerpo. Por otro lado, he aprendido que debemos aplicar los conceptos moleculares a todas las escalas. Por ejemplo, las diferentes rutas metabólicas que se interconectan y se relacionan entre todos los procesos para crear lo que conocemos como vida. Dado que si un proceso falla, altera la vía metabólica de los demás. Todos los procesos metabólicos estudiados tienen una incidencia en nuestra vida cotidiana, ya sea en nuestra dieta, estado de salud, físico, entre otros. Por eso es tan importante reconocer los procesos biológicos, por más complejos que parezcan, están vinculados en varias actividades que realizamos diariamente. Con respecto al metabolismo de fármacos, el órgano principal encargado de esta función es el hígado. El proceso consiste en la transformación biológica de un fármaco en un metabolito inactivo, más soluble o potente, gracias a que el hígado contiene una gran diversidad de enzimas microsomales. El metabolismo de los fármacos comprende dos fases. La fase 1 está a cargo de la superfamilia de enzimas citocromo P450, en el cual se forma, modifica o elimina un grupo funcional. La fase 2, dada por enzimas de la familia transferasa, consiste en la conjugación con sustancias endógenas. Por ende, la acción de los fármacos sobre las enzimas traerá repercusiones en las rutas metabólicas. La mayoría de los fármacos dirigidos a enzimas comercializados están relacionados con la estructura del sustrato de la enzima. Dentro de los mecanismos generales de los fármacos se encuentran los mecanismos de inducción e inhibitorios que revisamos en clase, pero específicamente se han reportado inhibidores del estado de transición, inhibidores reversibles, trampas intermedias de reacción, inhibidores a base de óxido borónico, inhibidores no competitivos y activadores. Por otro lado, la unión de un fármaco a un receptor depende de los tipos de límites químicos que se puedan establecer entre el fármaco y el receptor. Las fuerzas de estos enlaces químicos determinan el grado de afinidad del ligando al receptor. Existen receptores farmacológicos clasificados en receptores de canales iónicos acoplados a proteínas G, transmembrana con dominio citosólico e intracelulares. Por su parte, en la cinética de las interacciones fármaco-objetivo, se debe considerar que una sola enzima puede presentar una serie de objetivos diferentes que pueden ser el foco de la intervención química para modular la actividad. Por su propia naturaleza, las enzimas son dinámicas y se unen a sustratos, intermediarios y productos durante el ciclo catalítico. Los inhibidores pueden unirse a estas diferentes especies de forma covalente o no covalente. Hay muchos factores que contribuyen a la variabilidad en el metabolismo de los medicamentos, como características del paciente, como la edad y el peso corporal, factores genéticos, fisiológicos, farmacológicos, como interacciones de los medicamentos debido al uso continuo de otros, factores ambientales y estado nutricional, como el ayuno. Algunos de los fármacos que todos hemos ingerido son las aspirinas y el ibuprofeno. Si bien estos han ayudado a combatir el malestar y el dolor, debemos recordar que tienen un importante efecto inhibitorio sobre la ciclooxigenasa 1,
Esta enzima, que también produce prostaglandina H2 a partir del ácido araquidónico, es expresada en células de casi todos los tejidos de forma constitutiva, donde se producen otras prostaglandinas. Por ejemplo, en las células de la mucosa gástrica e intestinal se produce la prostaglandina E2, responsable de mantener el pH del estómago y mantener las secreciones de protección frente a los ácidos del estómago. Por lo tanto, en mi experiencia personal, el consumo diario de estos medicamentos en ayunas debilitó la mucosa gástrica de mi estómago, haciéndolo más sensible a gastritis. Muchas veces escuchamos que nuestros padres o médicos nos recomiendan tomar medicamentos con el estómago lleno, y es justamente para evitar estos efectos secundarios de los fármacos que frecuentemente consumimos. Los efectos adversos gastrointestinales superiores son los más comunes, pero existen otros que pueden contribuir a la morbilidad y mortalidad. Su toxicidad al intestino grueso y delgado se reconoce cada vez más y puede tener varias manifestaciones diferentes, como ulceraciones, estenosis, colitis o exacerbación de las enfermedades inflamatorias intestinales. Muchas de estas me resultan comunes entre mis familiares de edades avanzadas, quienes tuvieron una ingesta de fármacos por más tiempo o en tratamientos contra otras enfermedades. La lesión hepática, probablemente debido a una reacción resultante de una respuesta inmunológica o vías metabólicas alteradas, es otra consecuencia del uso de fármacos. La aspirina, el diclofenaco y el sulindaco se asocian más comúnmente con la hepatotoxicidad. Así como los problemas gastrointestinales, los hepáticos son cada vez más frecuentes entre mis conocidos, pues la mala alimentación también contribuye a que este órgano tan importante sea más susceptible a enfermedades, que en mi experiencia ha llegado hasta el cáncer en algunos familiares. Finalmente, estudios recientes han indicado que muchas terapias tienen grandes efectos en la alteración de la composición de la microbiota. Estos cambios pueden influir en el metabolismo de los fármacos coadministrados, lo que conduce a una farmacocinética alterada, incluso de otros fármacos administrados simultáneamente. Los resultados han demostrado que la microbiota intestinal puede mediar el metabolismo de los fármacos, incluida la reducción, oxidación, deshidroxilación y descarboxilación. Nuevamente, todos hemos tomado un medicamento o un antibiótico alguna vez en nuestra vida, pero no pensamos realmente en todos los efectos que este podría tener, especialmente en procesos metabólicos relacionados con la intervención de un fármaco. También se debe considerar el efecto sobre nuestra microbiota, pues esta cumple papeles cruciales en nuestro organismo, inclusive vinculados con la respuesta inmune. Si nuestra microbiota está alterada, somos aún más propensos a contraer otras enfermedades. Por lo tanto, ¿son los fármacos realmente una solución o generan aún más problemas? Después de revisar la información reportada sobre el hígado y su papel en el metabolismo de fármacos, los mecanismos de acción, las interacciones y rutas de estos y sus efectos adversos, considero que los fármacos sí son necesarios para combatir ciertas enfermedades o al menos mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, es crucial estar al tanto de los efectos adversos que estos pueden ocasionar. Esto es fundamental para que exista un mejor manejo y consumo de los fármacos, de tal manera que los efectos adversos sean lo menor posibles. Además, se debe tener en consideración que no todos los fármacos son iguales ni actúan de la misma manera, pues como indican Ruiz, Fernández, Robertson, Holgate, Mark y Lammers, tanto las respuestas son diferentes, pues pueden inducir o inhibir un proceso, como los receptores asociados a distintos fármacos, como las interacciones de cada uno en nuestro organismo y la cinética de las interacciones. Por este motivo no se puede generalizar el mecanismo o los efectos de todos los fármacos, pero sí se debe comprender los posibles efectos que estos producirían. Entre los más comunes reportados por Luis y Fernández, Horkman y Lee, las afecciones al tracto gastrointestinal, la hepatotoxicidad y la alteración de la microbiota. Debemos tomar en cuenta estas consecuencias antes de tener un consumo excesivo de cualquier fármaco, ya que pensamos que esto nos va a hacer sentir mejor, pero a largo plazo podría perjudicarnos aún más.